Teresa Ramos, presente. Diputado Guillermo Lerdo de Tejada. Diputado Armando Tonatiuh González. Diputado Eleazar Rubio. Rubio Aldarán, presente. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, presente. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Diputado Nazario Norberto. Diputado Alberto Martínez Zurincho. Martínez Zurincho, presente. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, presente. Diputada Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, presente. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Diputada Leticia Estrada. Leticia Estrada Hernández, presente. Diputado Jorge Gaviño. Gaviño, presente. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Y diputado Ricardo Fuentes. Ricardo Fuentes, presente. Bien, el diputado Nazario Norberto lo veo conectado, pero creo que no tiene el audio. Entonces tenemos la asistencia de 15 integrantes de la comisión, presidente. Bien, tenemos quórum para continuar con nuestra sesión. Gracias, diputado. Toda vez que existe el quórum, por favor, siendo las 10:47 horas del día 2 de julio, se abre la sesión de esta comisión. Le solicito de lectura al orden del día y ponga en consideración la aprobación de la misma. Bien, el primer punto del orden del día es la lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo punto, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de hechos de tránsito de vehículos, homicidios y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa y delincuencia organizada, suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. 4, asuntos generales. Ese es el orden del día. Pregunto si algún diputado, si alguna diputada está en contra del orden del día. De no ser así, se tiene por aprobada, diputado presidente. Su audio, presidente. Bien, toda vez que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito al diputado pregunte si es de dispensarse la lectura del mismo. Pregunto si existen correcciones o observaciones también, por favor. Pregunto, diputadas y diputados, si se dispensa la lectura del respectivo dictamen. Si nadie se opone, se tiene entonces por dispensada la lectura, presidente, y entonces se pregunta también si existen observaciones sobre el dictamen de mérito. Parece que no hay observaciones, presidente. Comentaré solamente algunos temas. Bien, esta iniciativa que tenemos, así como el dictamen, el proyecto de dictamen que se formuló, considera la importancia de establecer en la mira, de tener en la mira los asuntos que se plantean en la iniciativa. Ha habido un incremento muy importante de accidentes, ha habido un importante crecimiento de muertes y lesiones relacionadas con este tema. Hemos tenido ya públicamente pues manifestaciones vinculadas con diferentes sectores, quienes usan algunos medios como las bicicletas, las motocicletas, que han planteado pues, la necesidad que haya una regulación más precisa y sanciones mucho más precisas y mucho más amplias relacionados con estos temas.
Entonces, esta iniciativa que se presentó, sobre la cual presentamos este dictamen, trata de de sensibilizarse de esta problemática que se ha planteado por la sociedad y establecer sanciones muy precisas a quienes, por diferentes cuestiones, por estar en estado de ebriedad, por la distracción que pueden tener o simplemente por omisión del cumplimiento de las normas, pudieran ser partícipes de eventos desagradables, accidentes, pues que a todos nos ha pegado en la sociedad capitalina. Ese es el motivo de la iniciativa que se presentó. La comisión considera que es importante atender estos temas y en el dictamen se hicieron algunas modificaciones que son las siguientes. Se establece que esta comisión dictaminadora considera que en la redacción de la propuesta de reforma del artículo 135 se debe suprimir la parte que hace referencia a las lesiones simples que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de 15 días, toda vez que las mismas se encuentran su regulación en la Ley de Cultura Cívica. Por lo que hace a la fracción 4 del mismo artículo 135, esta comisión observa que la redacción de la misma debe estar en armonización con lo que establece el reglamento de tránsito al referirse a la vía ciclista o los carriles confinados. Finalmente, las fracciones 6 del artículo 135 y 5 del artículo 140 se propone que para una mayor precisión en la determinación del exceso del límite de velocidad, así como atendiendo a la clasificación de las vías existentes en la Ciudad de México, se debe hacer una diferenciación entre vías primarias y secundarias. Quiero hacer referencia, pues, de que en este proceso de elaboración del dictamen se consultó con diversos especialistas, con peritos, con la Fiscalía, con el Tribunal, a efecto de que pudiéramos tener un marco muy preciso que no tuviera visos de inconstitucionalidad, pero que al mismo tiempo permitiera que la atención y percepción de delitos, así como las sanciones que se impongan, tengan una precisión técnico-jurídica muy clara. Esa es la idea de estas modificaciones que se están proponiendo. En el proyecto que se envió originalmente ya venían contenidas y por diferentes cuestiones técnicas no aparecen en el dictamen final, por lo que solicito que se integren como observaciones, que se integren al dictamen que corresponde. No sé si hay alguna otra consideración o observación que se quiera presentar en este momento. Bien, de no haber consideraciones, pido Perdón, diputado Sí. Ruiz, discúlpeme. Sí, adelante. Tenía apagado el micrófono. Yo quisiera hacer nada más una precisión a un artículo, si ustedes me permiten la propuesta, para aclarar básicamente. Bueno, primero quiero, antes que esto, quisiera yo decir, pues me parece sumamente relevante esta reforma, puesto que yo mismo presenté una iniciativa que fue dictaminada por la Comisión de Movilidad en Contra, para que en caso de que hubiese en un accidente hubiese un fallecimiento a causa propiciado por una persona en estado de ebriedad, pues se perdiera la licencia, que hubiera una sanción más estricta. Pero aquí ya prácticamente está tomando esto, pero en el Código Penal, lo cual me parece pues atinado, porque ya todo lo que ha explicado nos queda muy claro que las consecuencias pues han sido muy lamentables a las últimas fechas, ¿no? Pero bueno, ya yendo a la propuesta, en el artículo 141 es una cuestión de sintaxis que puede interpretarse de dos maneras. Dice el artículo 141, cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas en las circunstancias previstas en el artículo anterior u ocurran dos o más de ellas, entonces aquí, al estar fraseado de esa manera, no sabemos si el artículo 41 se refiere a dos personas, más de dos personas, porque como dice dos o más personas en la primera frase, o se refiere a las circunstancias del artículo anterior. Mi propuesta nada más es cambiar el fraseo para que diga, y que creo que es el sentido correcto del artículo,
cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas. Sí, cuando ocurran dos o más circunstancias previstas en el artículo anterior. Entonces, cuando por culpa se causa homicidios de dos o más personas y cuando las circunstancias ocurran, cuando ocurran dos o más circunstancias previstas en el artículo anterior, las penas ya como están. Repito, cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas y cuando ocurran dos o más circunstancias previstas en el artículo anterior, las penas serán ya como está en el artículo. De esta manera, me parece que queda muy claro y queda libre de cualquier interpretación que pudiera pues servir en estos casos para objetar o impugnar una determinación de carácter judicial. ¿Es cuánto? Bien, si no hay... Sí, presidente, si me permite. Adelante, diputado Jorge Gaviño. Sí, muchas gracias. Bueno, hay varios errores en el dictamen que pudiéramos corregir si hay la voluntad, en el sentido de que estamos hablando de que la iniciativa que nos envía la jefa de gobierno aparece alguna propuesta en lo que respecta a la delincuencia organizada. Es el caso que nosotros no tenemos facultades legislativas para proponer reformas sobre delincuencia organizada, en atención a que es el Congreso de la Unión el que tiene esa posibilidad en exclusiva para legislar y para determinar la penalidad correspondiente sobre delincuencia organizada. Tal es el caso que, bueno, si ustedes revisan el dictamen que se nos propone, aparece desde el nombre, desde el planteamiento, que estamos modificando sobre ese tipo penal, cosa que no tenemos nosotros facultades. Y luego, a mi juicio, estamos haciendo lo que se llama populismo legislativo penal. Ya lo hemos dicho en otras leyes, pareciera que lo que estamos buscando nosotros es incrementar las penas, inclusive yo diría de una manera desproporcional al análisis desde el punto de vista criminológico, porque es de explorado derecho que cuando se aumentan desproporcionadamente las penas no se logra de ninguna manera abatir la criminalidad. En ocasiones es por el contrario. Ya hemos visto, por ejemplo, que pues hemos aumentado penas en varios tipos penales y no se ha logrado la disminución de esos delitos. Se dijo desde el principio que no iba a ocurrir así, no ha ocurrido, y ahora con lo que se está haciendo, aumentando las penalidades en el Código Penal, lo que vamos a hacer pues es un problema desde el punto de vista en las prisiones, cuando se pretenda imponer las cantidades de años que se está proponiendo. El artículo 253 que se propone, fíjense ustedes, el Código Penal Federal habla de la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada tiene una penalidad de 4 a 10 años de prisión. La asociación delictuosa en el Código Penal de la Ciudad de México tenía de 4 a 6 años, me parece, y se está proponiendo de 8 a 12 años, es decir, una penalidad mayor que la delincuencia organizada. Si ustedes revisan cuál es la diferencia de los tipos penales, pues se podrán dar cuenta que es mucho más grave un delito de delincuencia organizada, porque tiene que ver precisamente con la jerarquía criminal que se determina en un grupo, en una banda, y también con la permanencia de esta banda o de este grupo delictivo con la intención de delinquir. Y la asociación delictuosa es un tipo que definitivamente es de carácter inferior a lo que sería la delincuencia organizada. Entonces,
ahora estamos nosotros proponiendo en este dictamen que se vaya de 8 a 12 años de prisión la asociación delictuosa, cuando actualmente el Código Penal Federal implica de 4 a 10 años la delincuencia organizada. Y además se confunde este tipo de delitos, si revisamos cuando se habla en los apartados que se están proponiendo, se habla, por ejemplo, que se aumentará en una mitad la pena antes prevista. Imagínense ustedes, cuando los integrantes de la asociación o de la banda cometan alguno o varios de los delitos siguientes, y entra en la desaparición forzada de personas previsto en los artículos 27, 28 y 34, en donde entonces estaríamos hablando de un tipo penal federal y no local. Entonces aquí ya estamos imposibilitados nosotros a legislar. Y luego también habla de la ley de salud, nos está remitiendo también cuando el miembro de la asociación o de la banda sea o haya sido servidor público. También es de explorado derecho que cuando es de servidor público no se da la asociación delictuosa, se da precisamente la delincuencia organizada, que es un delito federal. Entonces, en esta parte estamos cometiendo, estamos legislando sin facultades, porque estamos hablando de un delito federal. Ese era mi comentario, señor presidente. Muchas gracias. Diputado presidente, ¿me permite? Adelante, diputado. Muchas gracias. En cuanto a la competencia del Congreso en el ámbito federal y local, me parece que pues sí es muy interesante la reflexión. Sin embargo, la iniciativa no propone modificaciones. En el Código Penal para el Distrito Federal, el término de delincuencia organizada ya estaba estipulado con anterioridad y no hay ninguna propuesta que hable al respecto. Se llama así, y el título de la iniciativa lo señala de esa manera, puesto que en el Código Penal para el Distrito Federal, que tiene mucho antes de ser Ciudad de México, es un código, como ustedes bien saben, pues es un código que heredamos de una estructura administrativa, y antes de ser entidad federativa, pues era Código Penal para el Distrito Federal cuando era un distrito federal. Y desde entonces el artículo 236 ya lo señalaba. Y ahorita no se está modificando la fracción tercera del artículo 236 que se refiere a eso, la deja como está. Entonces, al dejarla como está, lo que se están incrementando son las penas, que desde mi punto de vista, pues es porque son los hechos delictivos que suceden en el ámbito local, pero en el marco del Código Penal para el Distrito Federal, que data ya de años atrás. Entonces, no es que estemos legislando sobre delincuencia organizada y tampoco sobre asociación delictuosa, porque así está la redacción del código vigente. En todo caso, cuando en la próxima legislatura o quienes vengan posteriormente tengan a bien dar cumplimiento con la Constitución para armonizar las leyes, entonces sí tendrá que tocarse este punto y cambiar al Código Penal para la Ciudad de México, y entonces sí habrá que ver qué competencias se tienen para legislar en este sentido, pero en este punto no coincido con que se está legislando en algo que no nos compete. Muchas gracias. Bien, sí quisiera comentar que efectivamente ya en el código actual se establece esa terminología, o sea, no estamos haciendo ningún cambio en ese sentido, y se está planteando efectivamente aumento de sanciones en lo que respecta al ámbito local, basado en los criterios que establece a nivel federal. Quiero señalar que en la elaboración de este dictamen, pues fuimos muy pulcros en esa idea de estar revisando de manera muy clara, inclusive comentamos con enlaces del tribunal de la ciudad sobre el tema, estuvimos revisando y creemos que está apegado estrictamente a nuestro marco competencial y que técnicamente estamos en condiciones de aplicarlo sin violentar ninguna norma. Eso es lo que pensamos en este proyecto. Yo lo que pediría es que si existe alguna inquietud sobre eso, siguiéramos revisando de aquí a que pudiéramos
aprobar ya en el Pleno, y yo estaría en toda la disposición de que pudiéramos revisarlo si hubiera algún viso de alguna inconstitucionalidad o alguna violación al marco competencial. Por supuesto que estaríamos dispuestos a hacer la revisión correspondiente más adelante. Esa sería la invitación a que lo pudiéramos revisar si es que subsistiera esa duda en adelante. Presidente. Adelante, diputado Diego Garrido. Solamente preguntar si alguna de las observaciones enviadas por el diputado von Roerich fueron incorporadas en la última versión que estaremos votando, o ya ninguna, ya no hubo oportunidad. Ya no hubo oportunidad de hacerlo. En general son propuestas que sí modifican sustancialmente los textos, sí serían motivo de una discusión mayor. Insisto, yo plantearía que pudiéramos seguir revisando una vez aprobado el dictamen para efectos de que pudiera ya integrarse a la sesión del Pleno extraordinario, que pudiéramos seguir revisando. Si hay algún tema que sea necesario revisar, por supuesto estaríamos dispuestos a hacerlo. Sí, solamente insistir, digo, en todo caso, trabajar una reserva en su momento, pero solamente dejar sentado en esta sesión que se está hablando de incrementar la pena cuando se utilice el teléfono celular o cualquier otro dispositivo de comunicación si se está manejando y ocurre alguna lesión o algún accidente, ¿no? Solamente considerar que muchas veces se ocupan las manos libres, ni siquiera se tienen ocupadas las manos con un celular, o muchas veces los propios sistemas de taxi particular como Uber, Didi, etcétera, utilizan el Waze, el Google Maps, etcétera, para ir viendo la ruta que tiene que seguir el conductor, o los particulares, los ciudadanos utilizan mucho su celular para ir viendo cómo llegar a un punto, de un punto a otro. Nosotros mismos lo utilizamos cuando manejamos. Entonces, de ocurrir cualquier accidente y se compruebe que estaba activado la pantalla de tu celular, quizá con el Waze o con el Google Maps, pues esto significaría una sanción mayor para el conductor que fue en un accidente, que es una lesión culposa. Este punto nada más en particular lo pongo sobre la mesa. Yo sería de la opinión que lo pudiéramos retirar esta fracción en lo particular del 135, fracción séptima, cuando se trate del uso de celular, y de igual forma el artículo 140, fracción séptima, ¿no? Que es donde se repite. Esto me parece riesgoso que lo dejemos, porque también puede ser una causa de inhibir una forma de trabajo como es, pues, estos taxistas, esta gente que presta un servicio de vehículo personal como por estas plataformas electrónicas, ¿no? Lo dejo sobre la mesa. Si puede pasar de una vez aquí esta modificación, lo agradecería, si no para en reserva en el Pleno. Presidente. Sí, yo lo que plantearía es que, bueno, tenemos ahorita que pasar a la votación de cada una de las modificaciones que se propusieron, las que yo señalé, las que hizo el diputado Fuentes. El diputado Gaviño hizo una serie de observaciones, aunque no hay propuesta concreta, que es más bien de revisión de esto que se llamaba, si no hay una violación al marco competencial, que lo revisaríamos. Y yo plantearía también que en el caso de lo que se plantea en este momento, pudiéramos ver si ya puede pasar como parte del dictamen, pero insisto, el compromiso que desde el día de mañana pudiéramos hacer una revisión puntual de las observaciones para efectos de llegar al Pleno con el máximo de los consensos. Si hay que presentar reservas, las presentamos como comisión en ese momento. Esa sería mi propuesta de procedimiento para atender, pues, las inquietudes que me parecen válidas, que pudiéramos trabajarlo de aquí al martes que entraría al Pleno. Si es así consensado, presentaríamos las reservas que fueran necesarias para perfeccionar el dictamen. Esa sería mi propuesta. Presidente. Sí, diputado Gaviño.
Sí, bueno, desde luego, atendiendo a la propuesta que usted hace, yo estaría desde luego de acuerdo en que pues, la presencia de la comisión y el área técnica correspondiente hicieran un esfuerzo para revisar estos temas y que pudiéramos quizá pues, fundamentar de una manera más adecuada el dictamen, quizá con alguna reserva en esos términos, porque el diputado Ricardo Fuentes se refiere cuando dice que no está de acuerdo con la propuesta que yo hice, porque no hice ninguna propuesta. Efectivamente, como usted bien lo dice, señor presidente, hice un análisis de competencial en lo que respecta al ámbito federal con el local y que se pudiera revisar en esos términos. Porque los antecedentes que se señalan en el dictamen dicen textualmente: con fecha 17 de mayo del 2021, la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 135, 38, 40, 41, 236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de hechos de tránsito de vehículos. Está hablando de las materias que está cambiando y que está proponiendo los cambios correspondientes. Luego dice homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa y delincuencia organizada. Y estamos nosotros, y es lo que estoy señalando, cambiando artículos respecto a la asociación delictuosa, y nos estamos refiriendo porque estamos confundiendo en algunas partes del decreto con lo que es la delincuencia organizada, por definición jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre la asociación delictuosa y delincuencia organizada? La doctrina es muy clara en ese sentido. Habla de que la diferencia entre la delincuencia organizada y la asociación delictuosa es de que la primera de ellas es de carácter permanente y que la segunda puede ser temporal. Y también habla de que debe de haber una jerarquía en la organización criminal y lo que es la delincuencia organizada. Es decir, está muy, confuso el límite de un tipo penal y el otro. Sin embargo, cuando nosotros catalogamos lo que es la asociación delictuosa, metemos el tema de una persona que si es servidor público, cosa que el Código Penal Federal dice que con esa situación pasa a ser precisamente delincuencia organizada. Entonces, yo lo que diría es que revisáramos este tema competencial y que podamos y que pueda con mayores elementos poder sustentar el dictamen en el Pleno. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, señor presidente, analizar, por favor, el tema de lo que estamos haciendo, otra vez lo que digo que yo es el populismo penal, porque estamos queriendo dar a entender a la sociedad que estamos atendiendo los delitos, aumentando las penas, y eso es un despropósito desde el punto de vista criminológico. Los que hemos estudiado algo de la introducción al estudio de la criminología, se entiende que no es el camino para prevenir los delitos aumentar las penas. Y lo que estamos haciendo nosotros es un despropósito al poner, y lo estoy subrayando, una pena mayor a un delito que es catalogado menor por el propio código, tanto penal como federal. Es decir, la delincuencia organizada, que ya dije las diferencias, tiene una penalidad actual de 4 o 10 años de prisión. Y ahora lo que estamos proponiendo es que la asociación delictuosa tenga de 8 a 12 años de prisión. Entonces, también la súplica sería, sin proponer nada más que eso, que se revise ese término desde el punto de vista criminológico y sustentar por qué estamos haciendo eso. ¿Por qué vamos a meter un delito que es catalogado por la doctrina como un delito menor con una penalidad mayor en lo local y lo federal? Porque lo que pasaría entonces con los litigantes es decir, ¿sabes qué? Pues mejor que nos acusen de delincuencia organizada y no de asociación delictuosa, cuando los tipos penales es más grave, desde luego, el primero que el segundo. Ese sería mi comentario, señor presidente, y agradezco mucho lo que usted pueda
instruir para que se fortalezca el dictamen en ese sentido. Sí, efectivamente, yo creo que tiene que quedar muy preciso. Creo que es un tema interesante. Podríamos aquí discutir sobre el asunto, pero sí creo que lo tenemos que hacer de manera muy sólida y convencernos de que lo que estamos haciendo es correcto ante una demanda social. O sea, no es solamente que se ocurrió aumentar penas, hay una demanda muy importante y muy fuerte de diferentes grupos sociales, de la sociedad misma, en relación con una serie de hechos que todos conocemos. El propio diputado Gaviño lo conoce muy bien por la forma de locomoción que usa, ¿no? Usa algunas de estas. Pues tenemos que resolver que sí podamos equilibrar, que lo que establezcamos como sanciones ayude a inhibir este tipo de acciones que han sucedido desafortunada y desgraciadamente. Y yo estoy dispuesto a que lo podamos discutir. Entonces yo plantearía que el tema competencial, el tema de la proporcionalidad, digámoslo así, de las sanciones en relación con los actos, y el tema que plantea también el diputado Diego Garrido, o sea, que quede muy claro que la intención que se tiene en este dictamen no es sancionar este uso de dispositivos como se señala, que es el Waze y una serie de instrumentos pues, que ya todos utilizamos prácticamente de manera cotidiana para orientarnos en la ciudad, sino específicamente el tema de las llamadas y de las videollamadas que desafortunadamente seguimos usando de pronto, y que eso sí es absolutamente distractor y que ha ocasionado ya pues accidentes desafortunadamente con consecuencias muy graves. Esa es la intención. Si no está claro en la redacción, lo revisamos para que quede muy claro hacia dónde estamos dirigiendo el tema y que no pueda confundirse. Entonces yo propondría que pudiéramos pasar a la votación de las propuestas que se presentaron en general, las que yo presenté, las que presentó el diputado Fuentes, que el caso de las propuestas que hace el diputado Gaviño y el diputado Garrido lo dejáramos, si ustedes quieren, para a partir del día de mañana hacer una revisión puntual, y si es necesario modificamos pues ya el dictamen a partir de reserva, si esto procediera. Aquí lo que es importante es que pudiéramos aprobar el dictamen para efecto de enlistarlo, de subirlo a Gaceta y que pudiera ser un tema del extraordinario y que esto no nos atorara sin que esto inhiba la discusión y la precisión de los temas. Entonces yo le pediría al secretario que pudiéramos pasar a la votación de la propuesta que yo hice, de la propuesta del diputado Fuentes, que me parece que es de redacción, y que los temas, el compromiso de la comisión es que a partir de mañana instaláramos una mesa de discusión sobre estos temas planteados. Adelante, diputado secretario. No sé si me escuchó, diputado Garrido. Disculpe, presidente, sí, su instrucción fue recabar la votación ya, discúlpeme. Sí, de acabar la votación de las propuestas de modificación que yo hice, que son 3, que son de precisión solamente, la del diputado Fuentes, y que en el caso de las propuestas genéricas del diputado Gaviño y de usted mismo, que a partir de mañana instaláramos una mesa de discusión para hacer las precisiones si esto fuera necesario a efecto de su discusión en el Pleno. Bien, pues acatando la instrucción, señor presidente, recabo la votación nominal. Si es de aprobarse en esos términos que ha referido, iniciando con usted, diputado presidente Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz, a favor. Diputado Carlos Hernández Mirón. Mirón en pro. Bien, diputado Diego Garrido, a favor. Diputado Cristian von Roerich. Diputada Lisette Clavel. Diputada Teresa Ramos. Teresa Ramos, a favor. Diputado Guillermo Lerdo. Diputado Armando Tonatiuh. Diputado Eleazar Rubio. Rubio Aldarán, a favor. Diputada Yuriri Ayala. Ayala Zúñiga, a favor.
Diputado Nazario Norberto. Nazario Norberto, a favor. ¿Sí me escuchó mi voto? Diputado Diego. Diputado Nazario Norberto, a favor, dijo, ¿verdad? Sí, así es. Bien, Gracias. diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Marta Soledad Ávila. Marta Ávila, a favor. Diputada María Lourdes Paz. Lourdes Paz, a favor. Gracias, diputada. Diputada Paula Soto. Diputada Leticia Estrada. Leticia Estrada Hernández, a favor. Diputado Jorge Gaviño. Gaviño, sí. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputado Jesús Ricardo Fuentes. Ricardo Fuentes, a favor. Diputado, tenemos una votación unánime a favor de 14 votos, no conté mal. Muy bien, pues se tiene por aprobado en esta comisión las propuestas presentadas y el dictamen en su conjunto para efectos de subirlo a Gaceta y que quede listado para efectos del próximo periodo extraordinario. Mañana nos ponemos de acuerdo para instalar una mesa o reinstalar, porque ya se ha venido trabajando de alguna manera la discusión de estos temas que han planteado sobre todo el diputado Gavín, el diputado Garrido y algún otro que se considerara hacer una revisión puntual de este dictamen. Bien, seguimos con el orden del día, diputado secretario. Sí, presidente, sí, continúa el punto relativo a asuntos generales. Si hay algún asunto general, diputados, diputadas. Sí, solo como comentar que para efectos del periodo extraordinario se está planteando, se aprobó por la Junta de Coordinación Política, que se discutirá este dictamen que acabamos de aprobar, pero además se van a discutir algunos temas que ya han sido aprobados por esta comisión anteriormente. Entonces, nada más para que tengamos una referencia muy clara, ya está aprobado por la Junta de Coordinación, pero que tengamos muy claro que de la comisión, de nuestra comisión, hay dictámenes que ya se habían aprobado y que van a discutirse en el Pleno. Uno es el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobó por unanimidad, que es una previsión muy concreta, que me parece que no tendrá ningún problema. Se los pido también para que le pudiéramos dar una revisión de cualquier forma. El segundo es dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que presentó el diputado Eduardo Santillán. También está aprobado ya por esta comisión, por eso lo podemos subir ya al Pleno. El otro es el dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. José Arturo de la Rosa Peña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y el dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. Arturo González Jiménez como magistrado en la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad. Estos dos temas, recordemos, son temas que ya vienen de atrás, que hubo una controversia jurisdiccional y que estamos ya en posibilidad de subir y tomar la decisión final. Hay temas de otros propuestas de magistrados que están todavía en un proceso de litigio que tenemos que revisar para efectos probablemente del segundo periodo extraordinario que se está proponiendo, para dar, en su caso, la solución que nos corresponda de acuerdo al mandato judicial que se esté planteando. Son otros 3 asuntos que yo sugiero que en una próxima reunión de la comisión pudiéramos revisar antes del siguiente periodo de sesión. Estos son los temas que se subirían por parte de la comisión al pleno del próximo martes. Si hubiera algún comentario sobre esto. Si no lo hay,
Sí, tenía yo nada más, lo que aprobó la Jucopo está incluyendo estos temas que acaba de mencionar para la sesión. Así es. Viene de manera genérica en la Jucopo la aprobación de dictámenes relativos a magistrados, dice. Lo que estamos aquí precisando es que van a ser estos 2 casos específicos los que se van a subir al pleno. Ok, gracias. Lo demás sí está incorporado. Bien, si no hay alguna otra comentario, pues daríamos por terminada esta sesión de la comisión. Les doy gracias por su puntualidad y gracias por la precisión en los comentarios, y haríamos una propuesta para que mañana los equipos técnicos en primer lugar se pudieran reunir, y en su caso que pudiéramos hacer una mesa de trabajo integrando nosotros estos trabajos antes, evidentemente previos a la reunión del martes. Les agradezco mucho su presencia. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo.